En el teatro de los grandes enfrentamientos mundiales, donde normalmente los guiones son previsibles, donde los protagonistas suelen ser siempre los mismos y donde la lógica intenta sofocar lo impredecible, un equipo sudamericano decidió romper el libreto. Y su nombre es conocido, amado por unos, odiado por otros, pero imposible de ignorar. Fluminense, sí. Amigo del Fluminense ganó, y no le ganó a cualquier equipo. Venció a una potencia emergente. Un proyecto ambicioso que desde hace años viene siendo moldeado con dinero, estructura, inversión y promesas de hegemonía. Un equipo que representa no solo una camiseta, sino toda una región que quiere ser reconocida como potencia global en el fútbol, y venció con autoridad, con sufrimiento, con técnica, con sangre en los ojos. Ganó 2-1, pero el marcador, por increíble que parezca, ni siquiera cuenta toda la historia, porque lo que se vio en el campo fue un choque de mundos, de estilos, de filosofías, un enfrentamiento entre el fútbol de esencia y el fútbol de ingeniería, y al final, quien sonrió fue quien juega con el alma. Pero lo que nadie esperaba era la repercusión, las declaraciones, el tono, la sinceridad cortante de quienes perdieron y no supieron esconder la frustración. Sí, las palabras del técnico y de los jugadores del Al Hilal fueron un espectáculo aparte, una mezcla de admiración, irritación, sorpresa e incluso un poco de envidia. Prepárate, porque lo que se dijo en los bastidores puede cambiarlo todo, puede encender las semifinales, y puede, por encima de todo, demostrar que el mundo está empezando a mirar diferente al fútbol sudamericano. Justo después del pitido final, mientras las cámaras se enfocaban en las sonrisas tricolores y en la celebración de la clasificación, los micrófonos captaban algo aún más interesante: el silencio de los derrotados. Pero como todo silencio, dice mucho. Bastó una primera pregunta para que el técnico del Al Hilal soltara una frase que se convirtió en titular: ellos no tienen la estructura que nosotros tenemos, no tienen los recursos, pero tienen algo que nadie puede comprar: coraje. Y fue donde todo empezó a escalar. La rueda de prensa, que normalmente seguiría el tono burocrático del vamos a evaluar, hicimos lo mejor y hay que seguir, se convirtió en un escenario de confesiones. El entrenador rival no podía esconder su incomodidad con lo que acababa de presenciar. Nos pusieron en una zona incómoda. Jugaron con inteligencia y con una intensidad que no esperábamos. Pensamos que era cuestión de tiempo hasta que domináramos el partido. Pero el tiempo pasó y quienes dominaron fueron ellos. Era evidente. El equipo azul estaba atragantado, no por el resultado en sí, sino porque habían entrado al campo con la certeza de la victoria, y fueron sorprendidos por algo que no encajaba en los gráficos tácticos ni en los informes analíticos. El Almad, uno de los atletas del Al Hilal con rostro serio, fue aún más directo al responder a un periodista: estudiamos mucho al Fluminense, sabíamos que era un equipo técnico, pero no esperábamos esa actitud. Venían con esa fama de toque de balón, posesión, cadencia, pero ayer jugaron como si fuera el último partido de sus vidas. Otro agregó: la intensidad de los primeros 15 minutos fue asfixiante. Parecía que tenían más jugadores en el campo, pero quizás la frase más emblemática fue dicha ya en los pasillos del estadio, fuera de la zona mixta, captada por un equipo de TV internacional. Pensamos que sería un partido de control, pero ellos no quisieron ser controlados. Esa frase, que resonó en muchas redes sociales, fue interpretada por muchos como un elogio disfrazado. Otros la vieron como una crítica al enfoque táctico del Al Hilal. Pero lo cierto es que el Fluminense desestabilizó emocionalmente a todo un equipo, y eso quedó claro en el post partido. El técnico, intentando reorganizar su discurso, fue preguntado sobre la siguiente fase del torneo. Dijo que deseaba suerte al Fluminense, pero con un tono que mezclaba respeto y provocación. Tienen una semifinal difícil por delante. Vamos a ver si ese estilo de juego resiste contra un equipo europeo. Y fue suficiente para avivar aún más los debates en las redes sociales. ¿Fue solo una observación técnica o una forma de quitar mérito a la victoria y meter presión al próximo rival? La prensa internacional no perdió tiempo. Varios medios titularon sobre la rabia elegante de los árabes. Uno de ellos escribió: el equipo que invierte millones fue frenado por un equipo que invierte en identidad. Otro diario, con más ironía, publicó: el equipo del dinero perdió contra el equipo de la idea. Y las reacciones no pararon. Diversos comentaristas deportivos se posicionaron en vivo en programas de televisión, destacando que el juego del Fluminense rompió la lógica de la posesión predecible, que el Fluminense no solo ganó, sino que desmoralizó el proyecto táctico del rival. No sabían qué hacer sin el balón y cuando lo recuperaban estaban inseguros. La propia afición del equipo rival, en redes sociales, demostró respeto mezclado con frustración. Comentarios: como fuimos dominados por un equipo que juega con el corazón y aún no hemos aprendido a jugar contra el fútbol latino, se viralizaron. En grupos de aficionados, se multiplicaron los debates sobre la necesidad de revisar el modelo de juego. Los periodistas locales, conocidos por proteger a sus equipos,
fueron más cautos. Uno de los columnistas más influyentes escribió: la derrota fue técnica, pero sobre todo emocional. El rival jugó con nervio, con alma, con identidad. Y eso, lamentablemente, aún no sabemos cómo replicarlo. Pero entre todos los testimonios, quizás el más simbólico vino de uno de los líderes del vestuario derrotado, con voz quebrada. Resumió el partido en una frase que dio la vuelta al mundo: ellos estaban jugando por algo más grande. Nosotros estábamos jugando por el resultado. Esa frase fue repetida una y otra vez en las transmisiones nocturnas, en los programas posteriores al partido y en los comentarios de la mañana siguiente. Era el resumen perfecto del encuentro. De un lado, un equipo que no se conformaba con participar, quería hacer historia. Del otro, un proyecto exitoso que, tal vez, subestimó el peso del corazón. Mientras tanto, en el vestuario tricolor, el ambiente era de euforia contenida. Sabían que habían vencido a un gigante. Sabían que estaban entre los 4 mejores del mundo. Pero también sabían que aún no había nada ganado. El próximo adversario es uno de los más poderosos del planeta y deben mantener la misma intensidad. Pero una cosa es segura: el mensaje fue enviado, y el mundo lo escuchó. Incluso los técnicos y jugadores del Al Hilal. La semifinal ahora promete ser aún más simbólica, porque lo que hizo el Fluminense no fue solo eliminar a un favorito, fue desestabilizar un discurso. Fue demostrar que el fútbol sudamericano aún late, aún responde, aún resiste. El partido ya terminó, el marcador ya fue registrado, la ficha ya cayó, pero las palabras siguen resonando. Lo que dijeron el técnico y los jugadores del Al Hilal tras la derrota no fue solo un desahogo, fue un espejo, un reflejo de un sistema que, por más estructurado que esté, aún no comprende lo impredecible. El Fluminense ganó, pero ganó más que un partido. Ganó una idea, ganó contra la desconfianza, ganó contra la lógica del favoritismo incontestable. Las declaraciones de los rivales dejaron claro cuánto siguen subestimando el fútbol jugado con alma, con improvisación, con sangre caliente, y cuánto eso puede desestabilizar incluso a los proyectos más fríamente calculados. Ahora, el mundo entero se pregunta: ¿tendrá el Fluminense fuerza para eliminar al Chelsea? La semifinal ya empezó, aunque el árbitro aún no haya pitado. Comenzó en los análisis, en las reuniones, en los vestuarios, porque todos vieron de lo que es capaz el Fluminense, y, sobre todo, todos escucharon lo que dijeron los derrotados. Ellos jugaron como si representaran algo más grande, y quizás realmente lo hacían. Esa frase, dicha con pesar, se convirtió en la mayor verdad de la noche. El Fluminense, con sus defectos, con sus limitaciones, con su osadía, dejó de ser un actor secundario y pasó a ser protagonista. Y eso, amigos míos, no lo puede predecir ninguna hoja de cálculo. Ahora queda esperar, porque si hay algo que aprendimos ayer, es que lo imposible se ha vuelto solo un obstáculo emocional más. ¿Y tú? ¿Crees que el Fluminense tiene lo necesario para eliminar al Chelsea? Comenta abajo, porque voy a fijar el mejor comentario. Gracias y que Dios te bendiga.